Me acompaña el periodista Arturo Cano. Le agradezco mucho que me reciba la llamada. Arturo, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Oye, pues aquí en Yucatán con un calor de miedo, pero allá en México, pues, ¿cómo estarán con el tema este que han cerrado algunas calles, precisamente con lo de Frena? ¿Qué opinión te merece el movimiento y qué opinión te merece lo que están haciendo, no? Mira, aquí estamos con una mañana muy lluviosa, ha llovido mucho en los últimos días, hoy hace frío, lo que contrasta con el calor de las calles del centro histórico, donde ha habido movilizaciones sociales y políticas muy importantes en los últimos días. Precisamente el día que este grupo que se define en un sentido negativo, ahí comienzan sus problemas, o sea, se define como un grupo cuya única razón de existencia es su odio a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. El día que ellos ingresaron al Zócalo, hubo, además de la de Frena, otras 8 movilizaciones sociales de distintos grupos. Uh-huh. Entre ellos los padres de Ayotzinapa y los alumnos normalistas que llegaron ese día a la Ciudad de México y se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh-huh. Eran el doble de manifestantes que Frena. Sin embargo, la movilización de Frena concitó un interés enorme de los medios de comunicación. Algún colega reportero que estuvo en el Zócalo en ese momento, yo los visité en otras oportunidades, me dijo que cuando ingresaron al Zócalo eran 150 y 220 periodistas siguiéndolos. Claro. Ese mismo día hubo otras, aparte de la Ayotzinapa, otras movilizaciones de demandantes de vivienda del Estado de México, de pepenadores de la basura, distintos grupos sociales, porque como tú bien sabes, esta es una ciudad donde se concentra pues todos los temas de la agenda nacional y donde muchos grupos se manifiestan incluso cuando traen demandas que no tienen que ver con temas de la ciudad, sino con temas de sus estados, de sus regiones. Aquí es el epicentro de la política. Me acerqué al plantón y a la manifestación de Frena en 3 oportunidades. Tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos, con pocos, porque es difícil que acepten incluso hablar, porque les molestan mucho las preguntas. Cualquier cuestionamiento, por más razonable, decente, comedido que sea, recibe de ellos una respuesta iracunda. Si no se ajusta uno al guión que traen, ya lo comienzan a ver de una manera sospechosa. Yo lo que veo ahí es a un personaje que comenzó a hacer esta convocatoria con el apoyo de empresarios este personaje Lozano y con el respaldo de un sector de la Iglesia Católica que utiliza sus redes para movilizar a sus fieles una vez que los ha convencido de que el presidente López Obrador es una suerte de representante de lo satánico en la tierra o algo por el estilo, porque eso es lo que piensan, es una marcha llena de símbolos religiosos, de estandartes de la Virgen de Guadalupe, de rezos, de arengas que nos remontan a los tiempos de los cristeros. De hecho, ingresaron al Zócalo al grito de Viva Cristo Rey, ¿no? A mí me hicieron recordar, a mí que soy ya reportero viejo, me hicieron recordar una manifestación que cubrí a principios de los 90 de un grupo de jóvenes que se agrupaban en torno a un movimiento llamado Testimonio y Esperanza, que era un grupo que organizaba una peregrinación anual al Cerro del Cubilete, Uh-huh. siempre con una agenda contra la igualdad de género, con una agenda en contra de la legalización del aborto y en aquel momento sobre todo con una reivindicación de la memoria de los cristeros. Se me quedó muy grabada un canto, una consigna que aquella noche, debe haber sido en 1992, frente a la catedral repitieron una y otra vez cientos de jóvenes. Decían: hoy le damos gracias al señor gobierno porque con sus rifles los puso en el cielo. Y si se repite tan sangriento evento,
los jóvenes cristianos estamos dispuestos a morir por Cristo y por su evangelio. Yo en estas personas que vi ahora en el Zócalo, encontré un eco muy claro de esa manifestación, de esa manera de ver la realidad, y además un desprecio absoluto por los valores democráticos y por los millones de personas que votaron por López Obrador en el 2018. Hablé con uno de los dirigentes de nombre Antonio Cano, de Chihuahua. Le pregunté cosas como, oiga, y si logran ustedes quitar al presidente, ¿qué seguiría? Pues nuevas elecciones, dijo él, pero a partidistas, sin partidos. O sea, que no solamente quieren sacar al presidente, sino quieren decretar la desaparición de los partidos políticos. No sé cuál sea su concepción de democracia. Otra pregunta de las que le hice fue, oiga, y cuando usted ve una fotografía del presidente con Carlos Slim, ¿sigue pensando que el presidente es comunista? Y me dijo, claro, porque Carlos Slim es parte de lo mismo, es parte de la mafia del poder. Y solamente utilizan a los políticos como López Obrador para seguir mandando ellos. Entonces ya entrando Se en Honduras, contraviene dice, bueno, ¿y sus cuál es su comentarios. concepción de comunismo entonces, no? Claro. Pues el comunismo es un capitalismo que solo beneficia al gobierno. Entonces, como verás, hay un discurso, si lo podemos llamar así, absolutamente incoherente, yo diría incluso un discurso delirante, que se sintetiza en la demanda que tienen, la demanda de que sin más renuncie el presidente. Si tú les dices, oiga, pero votaron por el presidente 30 millones, pues nosotros somos el pueblo, argumenta, ¿no? Somos el pueblo y según la Constitución el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno cuando quiera. Digo, sí, oiga, pero pues fíjese que también los 30 millones que votaron por López Obrador son pueblo. 27 millones de engañados. Yo no sé de dónde sacan esa cifra, ¿no? De que solo 3 millones fueron votos convencidos y el resto fueron engañados o no sé. Digamos que en resumen se trata de un grupo profascista, una expresión de la ultraderecha católica más recalcitrante que tiene sus raíces en los cristeros y ya más cerca en los movimientos tipo el Muro, el Yunque, movimientos de los 50, 60, ¿no? Y que resulta contraproducente incluso para la oposición. Hay muchas voces en la oposición. Acá leí hace poco un artículo de Juan Ignacio Zavala, por ejemplo, diciendo que pues es una expresión delirante y que no sirve nada para construir una oposición como la que merecería este país al gobierno de López Obrador. O sea, una oposición con propuesta, con programa, con idea, que critique y que al mismo tiempo ofrezca soluciones o su vía de solución a los problemas, ¿no? Esta oposición que está en el Zócalo, además en un plantón muy más de efecto que real, con casas de campaña vacías, etcétera, se la pasan, despiertan en las mañanas repitiendo una y otra vez el noticiero de Carlos Loret de Mola. O sea, viene a ser su ideólogo, Loret, ¿no? Es muy curioso cómo hacen esquina estas expresiones que se unen únicamente en torno al odio al observador. Esto dirías tú que es algo totalmente mediático y que es hecho por los empresarios, y digo empresarios del norte, más del norte diría yo, nos referimos a regios. Pues mira, yo no tengo totalmente trazadas las líneas del respaldo. O sea, es muy claro que el personaje que ha dado la cara Es regio. públicamente y que sintetiza muy bien el discurso delirante de Frena, pues trabajó en FEMSA, se le ha ligado al Diablo Fernández, por eso se habla del apoyo de un grupo empresarial. Pero yo diría que puede haber apoyos de varios empresarios, pero sobre todo de una red que se construye a partir de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es muchas cosas, ¿no? En México hay una vastedad de posiciones, de posturas, de ideas del mundo. Se podría decir incluso que es muchas iglesias dentro de una iglesia, ¿no? Entonces yo veo muy claramente ahí
esa red, porque incluso los ves en cómo se comportan en la presencia de sacerdotes, incluso en la movilización, que en ciertos momentos del día hacen misas, en los rosarios que se arman ahí. Pero yo creo que debe ser una expresión que los mexicanos con vocación democrática debemos rechazar, porque solamente alienta vías no institucionales e incluso puede abrir la posibilidad a expresiones violentas o a enfrentamientos violentos. Quizá eso es incluso lo que buscan ellos, victimizarse. No sería extraño, la ultraderecha ha sido, en la historia de la ultraderecha mexicana hay muchos episodios en los que a veces incluso se matan entre ellos y luego acusan al gobierno, como sucedió en el cubilete en los 70. En fin, yo creo que son muy riesgosos porque su discurso es un discurso neofascista y profundamente contrario a la democracia. Digamos que no tienen enemigos, no tienen adversarios, tienen enemigos, ¿no? Y eso es muy grave. Oye, pero te quería... No, pues es grave y es muy triste además que del lado de la oposición no haya un combate más firme a este tipo de expresiones que desde mi punto de vista a quien más afectan o a quien más pueden afectar es a la misma oposición. Vi hace pocos días un tuit de Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del PRD, por ejemplo, que parafraseó un viejo dicho de los priistas. Creo que era de Reyes Heroles ese dicho de que lo que resiste polla, ¿no? Sí, creo que sí. En referencia a que, bueno, pues, para dar una apariencia de pluralidad deberías tener una oposición que resistiera. Entonces, por eso acuñó esa frase Reyes Heroles, lo que resiste apoya. Claro. Acosta Naranjo parafrasea esa expresión y dice, lo que frena apoya. Entonces, lo que quiso decir él con eso es de que termina siendo útil a la narrativa del presidente, en el sentido de que hay dos bloques y que del otro lado lo que hay es incoherencia y un discurso delirante. Para eso sirve Frena. Oye, Arturo, antes de que concluyamos, quería yo preguntar, ¿qué opinión te merece el regreso a la vida pública del ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya? ¿Ya regresó? Volvió. No, quiero decir, ya nos hizo su anuncio de que va a regresar, pero no hemos visto más color, ¿no? A mí me parece que pues es que él haya decidido dar ese paso. Habla de la pobreza de los liderazgos visibles de la oposición, habla de que tiene cálculos, de que puede tener un lugar y que puede concitar apoyos, pero habría que ver qué es lo que comienza a hacer, porque hasta ahora lo que nos ha adelantado es que va a hacer lo que debió haber hecho antes de lanzarse por la presidencia. O sea, va a recorrer el país para conocerlo. O sea, quiere resolver en 3 meses, o no sé cuánto tiempo va a ser su recorrido por el país, lo que el actual presidente recorrió en 40 años, ¿no? Ok, bueno, pues... Sí, y una última anotación sobre Frena. A pesar de lo ridículo y patético que parezcan, a mí me parece que hay que poner mucha atención en este tipo de grupos, porque también los fascistas comenzaron desde chiquitos, ¿no? Veamos el caso de Bolsonaro en Brasil. También en un principio eran expresiones que los brasileños se decían, no, ustedes son unos loquitos, ¿quién le va a hacer caso a Bolsonaro? Y ve cómo los tiene ahora, ¿no? Claro. Bueno, es correcto lo que está diciendo. Todo movimiento pequeño puede acabar siendo grande, de hecho. Siempre existe el riesgo de que nos crezcan los enanos. Así es. Oye, pues te agradezco mucho, mi estimado Arturo. Yo también, Rodrigo, te agradezco mucho y a tu audiencia también. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana acá, desde Mérida. Muchísimas gracias, Arturo Cano. Gracias, hasta luego.